Directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros en el estudio Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Alrededor del fútbol, o quizá, mejor dicho, dentro del mundo del fútbol. A lo largo de un mes, el Mundial tendrá preeminencia en las pláticas cotidianas. Dará pretextos para reunirse, para acordar algunos lapsos de 90 minutos, para desentendernos de la rutina, para desuncirnos efímeramente de las tribulaciones que no cesan, las sociales de la nota roja, las sociales de la política, las sociales de la economía y de paso. No faltará quien asimismo se ajene a ratos de sus broncas personales. Pues bien, ahora que el fútbol se acomoda en la parte alta del imaginario, viene bien para usarlo como muestra de la manera que tenemos de afirmarnos ante lo común. Este deporte o las elecciones o la crisis económica o la desesperanza. El sábado anterior, la selección mexicana de fútbol jugó un partido que los jerarcas de la federación y sus mercadólogos y los medios de comunicación difundieron con el sensiblero mote de Juego de la Despedida. La selección que juega la mayoría de sus compromisos en Estados Unidos, que casi nunca hace lo suyo en lo que conocemos como el territorio nacional, se aventó la puntada de afirmar que el enfrentamiento con el conjunto de Escocia sería para despedirse de la afición. Dijeron que sería una fiesta. Pretendían que el pueblo despidiera al equipo como sucedía con los exploradores renacentistas, con la expectativa emocionante de que volvieran con gloria y tesoros que serían de compartirse entre todos. Lo que no calibraron los organizadores, tal como los partidos políticos y la mayoría de los gobernantes no lo hacen, es que la gente no es la misma. Ya no basta la exaltación superficial, aunque no cese de estar presente. Exige más y no se contiene al momento de externar su sentir y lo que piensa. El sábado, en el Estadio Azteca, ni la bandera desplegada sobre la cancha de manera tan impresionante, ni el himno coreado con entusiasmo, ni la ola que los espectadores hacían en la tribuna, ni el cielito lindo que se cantaba por momentos, ni las cervezas fueron suficientes para que los asistentes no notaran que el Tri es un equipo de fútbol defectuoso, desordenado, que depende de las ocurrencias buenas y malas que algunos de los jugadores puedan ejecutar por sí mismos, esos que suelen fallar en las jugadas más simples. Así, a los sentimientos que los mandamases del fútbol profesional creyeron poder inducir, se superpuso el criterio crítico de quienes además pagaron por ver un espectáculo que cada uno de ellos, ahora también de ellas, está más que capacitado para evaluar. Al terminar el miserable desempeño del mentado equipo de todos, nadie tuvo empacho en despedirlo con un abucheo que se tornó monumental, aunado a la exigencia de que el entrenador renuncie. Los comentaristas en la televisión y en la radio, muchos de ellos trataron de minimizar la cosa. Imposible. No obstante, la mayoría inmensa desea que la selección haga un buen mundial. Y entiendo que es más que nada por el gusto de la diversión que produce, por la comunión súbita que brota y que siempre es disfrutable. Es decir, no por dejos nacionalistas de oropel o porque alguien crea que el fútbol remedia algo de lo que en el país está tan mal. No, es la pura diversión y el gozo, que no son poca cosa. Sin embargo, el bú fue contundente. Se acabó el imperio de los espejitos que se trocaban por oro en todo. El meollo, lo que produce curiosidad, en el planeta del fútbol y en el de la política es si los que aún detentan el poder se hacen cargo de esto, de que ya no se dirigen a una masa que consume lo que le arrojan, así nomás. La que si bien no renuncia a dejarse llevar un tanto por las emociones, las potencia con su afirmar lo que anhela, lo que le salen debiendo de individuo en individuo y como comunidad. Me parece que no. Muchas instancias de la vida pública en México se desenvuelven más impelidas por la inercia secular que por la reflexión. De ninguna manera media para su hacer una autocrítica rigurosa. Para decirlo con una figura, o más bien con un modus operandi, están todavía por la ganancia inmediata de lo que sea
sin considerar a sus parroquianos ni al futuro cercano, el suyo. Son tan obvios que sin empacho y sin rubor se acomodan en el cinismo. El presidente Peña Nieto es destinatario de abucheos constantes, unos literales, otros no. Las quejas por la violencia desatada, por la corrupción, por la inflación, por el precio de los combustibles, de la electricidad, por las galopantes pobreza y desigualdad, y su reflejo instantáneo es responder que nos autoflagelamos, que las cosas no están mal, simplemente no queremos ver lo bueno. Así, con esa desfachatez, como si de fútbol se tratara, parece decirnos, es que ustedes no saben del juego de la economía, de la suya, ni del gobierno, el de él. O quienes claman porque los ciudadanos razonen muy bien su voto, temerosos de que la opción que porta la marca del neopopulismo se alce con más sufragios que las alternativas neoliberales, como si no ponderaran que el auge de que el populismo ha tomado no es consecuencia de la mercadotecnia, del carisma de un personaje o de las irracionales entrañas de los electores, sino de la constancia con que las buenas expectativas han sido traicionadas. No es el disparate puro el que por estas fechas mueve las preferencias de los votantes, al menos en las encuestas, sino el deseo de que las injusticias, la corrupción, la inequidad mengüen ya en el corto plazo. Pocas posturas tan razonables, tan entendibles. Pero lo anterior funcionará exactamente en sentido contrario. Esperemos que aquellos que en calidad de proponer una campaña, no pierdan de vista que la voluntad de cambio no pasa únicamente por subjetividades, como vengarse de malos gobernantes o el aprecio que los punteros creen concitar, sino que es consecuencia de un cálculo preciso. Hoy la gente sabe lo que quiere, el plazo que concede para que ocurra y tiene fijos los elementos que le permitirán notar que no le están viendo la cara. La emoción es un factor pasajero, cada vez más fugaz, que va justo en proporción inversamente proporcional a la cantidad de satisfactores que están con saldo negativo, de la seguridad a los servicios públicos, del manejo adecuado del presupuesto a la distribución de la riqueza. Si el abucheo del sábado anterior en el Estadio Azteca fue sorpresivo y pesado para los indolentes que consuetudinariamente venden caro y entregan bien poco, el que emanará de millones de gargantas y los previstos cambios que acarrearán las elecciones se quedan cortos o como mera variación cosmética es inimaginable. No será solo el cortés "bú". La reacción airada seguramente será de amplio espectro, pues los engañados no nomás habrán sido quienes optaron por el cambio, sino todos, todas. Esperemos que quienes triunfen estén haciendo estas cuentas. Muchas gracias. Bueno, Augusto, pues condiciones en general con las que se llega pues ya prácticamente al cierre de esta campaña, afortunadamente después de que nos han recetado casi 6 meses de promoción directa de los candidatos entre precampañas y campañas, con un ciudadano muy enojado, pero muy firme, por lo que hemos visto en las encuestas, en lo que quiere para el país, ¿no? Así es, digo, ya no hay duda, pero insisto, los que van ganando y que además tienen una ventaja que solo se confirma, una elección que no se ha cerrado, ni en calidad de preelección ni en calidad de precampaña se ha cerrado, no es solo que les van a dar un cheque en blanco, que ya tienen el beneplácito, que de aquí en adelante podrán hacer, como han hecho otros a lo largo de la historia, lo que quieran. Este público que votará por ellos, inclusive el que no votará por ellos, no dejará de ser crítico y los reclamos serán airados. Necesitan los candidatos, los partidos, el sistema político entero y también los poderes fácticos hacerse cargo de esto porque están, si no lo toman en cuenta, jugando con fuego. Claro, porque, por ejemplo, si revisamos el voto diferenciado que también se puede ya develar en algunas encuestas, en el caso de Jalisco, lo que podemos concluir es que no se trata de un electorado que votará ciega solamente por cambiar, ¿no? Sino que está razonando y está pues, diferenciando qué quiere para cada uno de los espacios. Así lucen las encuestas, esperamos que se traduzca en el voto efectivo, que veremos
luego del 1 de julio, y sobre todo esperemos que este encono, este enojo porque las cosas estén tan mal, se traduzca en efecto en una visita masiva a las urnas, que como nunca salgamos a votar, con lo que dejaremos constancia de lo que es imperativo hacer ya por parte de los gobernantes, de la clase política y de quienes detrás de ellos se mueven en la oscuridad. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, Sonia, un gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias. Es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional.